Hola, Marisabel, muchas gracias por aceptar la invitación a participar aquí en el rollo acuícola. Yo había dejado de hacer videos, digo, por razones personales, pero creo que ya era justo y necesario y ver cómo pasa este 2026 con las entrevistas o las pláticas relacionadas con acuacultura. Y pues vas a ser la primera de este año. Muy bien, me parece ¿Te parece? perfecto. Bueno, pues empezando quisiera preguntarte por qué decides, pues principalmente estudiar ingeniería en acuacultura o no ingeniería en acuacultura, sino acuacultura. Acuacultura en general. Este, Siempre me ha gustado mucho este tema de la acuacultura. Yo vivo en Aldama, municipio de Tamaulipas. Nosotros somos un municipio costero y aquí en la zona, en Aldama, de la región de Tamaulipas, es donde se concentran la mayor cantidad de granjas de camarón en el Sí, estado, vaya. Entonces, mi papá siempre trabajó en granjas de camarón y yo siempre le agarré el gusto. Yo pensaba que para poder trabajar en granjas, como yo veía a los encargados de las granjas, yo tenía que estudiar biología marina. Siempre fue ya. mi pensamiento, entonces, pues por una o por otra cosa, yo supe de la Universidad Tecnológica del Mar, donde yo me realicé como ingeniero, como técnico primero, y después como ingeniero en acuacultura. Y pues ya, ahí me di cuenta que no es necesario ser biólogo marino, sino ingeniero en acuacultura, que está más enfocado en lo que es el cultivo de especies para consumo y comercialización. Ya, entonces, tu trayectoria es básicamente desde tu papá, te llamó la atención mucho esa parte de la acuacultura. Sí, Lo sí. otro que quisiera preguntarte, ya estando, creo que me comentabas que tienes 8 años que egresaste del tecnológico, ¿no? Sí, se escucha bastante. Sí, Sí, ya tengo algunos años que salí de la universidad. Yo comencé trabajando, saliendo, yo agarré trabajo, no me pagaban tan bien, pues porque eres egresado, tienes poca experiencia, y te empecé a trabajar en una bodega de procesos, en una planta de procesos. ya. Ahí me encargaba de las temperaturas, los refrigeramientos de los muchachos que estaban encargados de eso y actualizaba los documentos que eran para exportación, porque ahí vendían local y exportaban. Entonces ahí nos hacíamos cargo de esa parte y aprendí bastante. No estuve mucho tiempo ahí, pero aprendí bastante. Ellos me dieron la confianza y yo misma agarré confianza para poder trabajar en otra parte, desarrollarme más y seguir aprendiendo. ¿Qué era lo que procesaban? Ahí procesábamos mariscos en general. La persona Ya, esta tenía sus lanchas y compraba ya. del mismo en una zona también de aquí de Aldama, en un pueblito de aquí, y él tenía sus pescadores y lo que llegaba lo compraba, guachinangos, de esta, pues camarón y Sí, diferentes especies, tanto de laguna como de mar. ya. Fíjate que se me hace interesante esa parte porque en lo personal también me tocó estar en Sonora y estuve como 2 meses más o menos trabajando en una procesadora igual de productos del mar. Principalmente lo que se hacía era cortar sardina, Okay. eh, calamar y camarón, ¿no? Dependiendo de la época como tal. Y en Uh-huh. ese entonces a mí me tocó estar cortando sardina, la cual pues como que congelaban y de ahí pues la iban almacenando, ¿no? Y también me tuve en el proceso del corte del calamar, que también esa parte es bien como muy interesante, ¿no? De cómo se hace la transformación para después llevarlo a otro producto, ¿no? Uh-huh. Supongo que ustedes también hacían algo muy similar.
Nosotros se hacía de viscerado y congelamiento. Así lo manejaban ellos y tenían diferentes, según las especies era la refrigeración que se les daba o el apartado que llevaban y pues ya básicamente es lo que se hacía. Digo, ellos vendían local y vendían exportado hacia Estados Unidos, nada más algunas especies que son permitidas, y lo local se llevaba para México, nada más. O sea, lo distribuían aquí en los negocios pequeños que tenía el mismo dueño de la procesadora, y lo demás lo mandaba para México, y lo que sí se podía exportar, que tenía tamaño y peso, se enviaba. Antes de que se me olvide, ¿cómo fue tu experiencia en el tecnológico? ¿Cómo sientes que fue tu aprendizaje, ¿no? En relación pues ahorita vemos, incluso con el doctor Isidro, tuvimos, sí es Isidro, ¿verdad? Isidro Montelongo, sí. Con él tuvimos una plática y pues bueno, veíamos que hay una deficiencia o no hay tanta entrada de alumnos en cuestión de las carreras de ingeniería en acuacultura o las relacionadas con la parte de acuícola, ¿no? Pero ¿cómo fue tu experiencia ahí? Mi experiencia fue muy buena. A mí me encanta mi carrera, es lo que más me gustó desde un principio, y pues ahí me ayudaron bastante. El profesor Isidro, tenía yo un maestro que en paz descanse, Mario Hernández, ellos me encaminaron bastante a lo que es camarón y tilapia, sobre todo bagre. He visto muy poco ya en la práctica. Ahí tienen un albergue. A mí me tocó estar en el albergue estudiantil. Sí. Esa experiencia me creó mucha conciencia como persona, como estudiante, para valorar. Siempre ahí, pues yo pienso que otra es un apoyo, porque están las personas o los muchachos que son de bajos recursos, y es un apoyo para poder terminar, porque la situación, cuando estás en la universidad y cuando somos varios de familia, entonces se pone algo difícil. Claro. Y era muy barato. La universidad en general es muy barata. Tiene muy buenos maestros en inglés, tiene maestros de otras carreras, por ejemplo, de francés, el maestro también es muy bueno, las carreras son muy buenas. Y ellos te apoyan. El rector que estaba en ese entonces también porque ahí está, o sea, era y dejó de ser, y después regresó a ser rector de esa universidad, y siempre nos dieron mucho apoyo. Para mí fue una de las experiencias que creo que ningún joven debería de perderse. La universidad es importantísima para crear conciencia y para crear valores también. Sí, claro. Creo que la universidad nos hace tener todas esas herramientas posibles que en un futuro las vamos a utilizar, ¿no? Sí, para poder ser adultos y personas de bien. Eso es principalmente. Fíjate que ahorita no recuerdo si el doctor Antonio Garza Ita, me pareció que fue rector de ahí, ¿no? Sí, él estuvo, salió Guadalupe Acosta, era el rector que estaba cuando yo estaba. Sí. Salió él, y creo que enseguida el sucesor fue Garza de Ita, y ahorita regresó otra vez Guadalupe Acosta. Guadalupe Acosta, yo en mi experiencia, una excelente persona y gran ser humano. Sí, fíjate que al doctor Antonio, pues ya tuvimos una plática aquí relacionada con acuacultura y su experiencia que tiene, ¿no? Que es muy amplia también y muy interesante. Sí. Aparte de trabajar en la parte esta del proceso de peces y mariscos, ¿qué otra cosa hiciste? Yo ahí estuve muy poco, como le comento. Me fui a una granja de tilapia. La persona esta que es dueño o era dueño de la granja de tilapia,
yo iba como encargada de producción de alevines. Entonces yo estuve un tiempo, porque me fui en los días más fríos también, aquí en Tamaulipas. Me fui en los días más fríos y estuve un tiempo en granja, la granja que tenían de engorda en estanques rústicos. Ahí estuve como 2, 3 meses ayudando, porque ahí estaba un biólogo que es de Hermosillo, Sonora, el biólogo Sergio Sañudo. Yo estuve con él un tiempo, estuvimos ahí, él me estuvo guiando y de ahí me fui a la granja que le comento que estaba aparte y era de producción de cría. Ahí estuve 4 años y medio más o menos. En la producción de crías de tilapia. Ajá, sí, en la producción de cría de tilapia. ¿Y qué te parecía? O sea, ¿qué tanto era la producción que tenían de crías? Mm, pues por mes, que sacábamos lotes, sacábamos hasta 200,000, 300,000 alevines. Y no, y pues ¿mande? Mensuales. Mensuales, sí. Que no se vendían a externos, solo al mismo dueño tenía como le comento, tenía sus granjas y a él en sus granjas, en sus 2 granjas, una de jaulas flotantes en una presa grande de aquí de Tamaulipas, ahí tenía jaulas flotantes y tenía sus estanques rústicos y los alevines esos ahí se repartían. ¿Cómo consideras esa experiencia en cuestión de trabajar con tilapia? Y bueno, pues sí, trabajar primero con peces y después con crustáceos. ¿Vistes alguna diferencia? Sí, la diferencia es bastante. Fue muy satisfactorio. Para mí como profesionista fue muy satisfactorio estar esos 4 años en ese lugar haciendo esa labor porque los resultados eran buenos y tenía mucha libertad para decidir. Como le comento, pasé 3 meses en la planta de proceso y de ahí me fui de lleno a la producción de cría. Entonces, pues yo iba casi recién salida de la universidad y me abrieron las puertas, entonces, y me dieron mucha libertad para yo decidir. Para mí fue como comenzar de cero, porque no es lo mismo lo que ves en los libros, lo que te enseñan y una práctica que puedes hacer, que sí nos llevaban a muchas prácticas de la universidad, pero somos grupos de 20, que Sí. todos amontonados y pues ves muy poco. Entonces, ahí fue pues algo nuevo, aprendí bastante. Y a diferencia del camarón, no he estado en laboratorios de larva de camarón, pero solo me vine de lleno a la engorda y es diferente por la salinidad, las temperaturas, el manejo, porque pues allá tomábamos a la hembra y la desobábamos y entonces sí es diferente el proceso, también es muy satisfactorio, es muy bonito. Es muy bonito ver el huevo en las incubadoras y ver salir los alevines. Utilizábamos hormonado también. Sí. Y pues, ¿qué le puedo decir? Todo es muy satisfactorio, es muy bonito. Sí, te pregunto porque hay mucha gente que piensa que la tilapia es muy sencilla o muy fácil de poder manejar, ¿no? Ajá. Pero pues en realidad a veces te enfrentas con algunas problemáticas. Incluso, no sé si tú lo llegaste a notar, que a veces la tilapia es mucho más voraz o más, es más caníbal que algunas otras especies, ¿sí? Uh-huh. O sea, no sé si te diste cuenta que algunas veces Sí, tenías 100 y de repente ya eran menos, ¿no? Que hay un sí, canibalismo cuidado. enorme. Ajá. Sí, sí, de repente sacábamos lotes donde todas venían todavía, porque había en ocasiones que los botaban ahí mismo, entonces con coladores los sacábamos, pero ya no los metíamos en la incubadora porque ya nadaban y los Sí. metíamos en una canaleta aparte y de repente se iba uno bien grande y aguas porque ahí había, o de repente estábamos sacando y ya no lo sacaba la hembra porque se los estaba comiendo. Entonces ahí Ya. también.
Y sí es difícil. Yo también me he topado mucho y me da como que algo de corajillo que digan, no, la tilapia es lo más fácil para cultivar. Porque si fuera lo más fácil, todos lo hicieran y lo hicieran bien. Yo me tocó estar en una parte de Chiapas donde, donde el clima es frío, y las producciones, bueno, no sé, a mí no me gustó. Después de yo venir de esta parte de estar yo produciendo la cría y tener tanto cuidado con los tamaños, por lo que te comento, de que si va una más grande, ya hay una disparidad Claro. y pues ya se comió a las más pequeñas. Entonces yo me fui para allá y vi los lotes que compraron de tilapia y venían pues muy mal manejo. A mí no me gustó en lo personal. Venían las bolsas con unas muy grandes, con unas muy pequeñas, entonces ahí también hay que tener bastante cuidado y, o sea, mucho ojo y mucho tacto para manejarlas. Sí, es que creo que alguna de las cosas que se hacen en tilapia, y a lo mejor nos van a, a decir algo aquí, pero es que mezclan lotes de diferentes, ¿no? Entonces, para completar la cantidad de peces, pues es lo que lo que van haciendo. Y pues al final, por eso se ve la disparidad completamente en el cultivo, ¿no? De 3 tallas, por ejemplo, ¿sí? Porque hacen precisamente esa labor. ¿Hasta qué talla lo llevabas tú en la parte de cría? Al mes. Al mes Al nada mes, a más. final de hormonado, lo mandábamos mes y una semana, dependiendo de la capacidad que tuviera la granja para recibirnos, pero era un mes. Terminando del hormonado y los mandábamos. Sí, lo que estaba viendo es que tienes algunas fotos ahí en tu Facebook, perdón, disculpa, en No pasa nada. cuestión de que estás trabajando también con jaulas flotantes, o tú solamente llevabas las crías para que las sembraran en las jaulas. Ajá, yo las llevaba. Yo me encargaba del manejo en el transporte. Y de esas jaulas, como había un lote que traían no recuerdo la parte, entonces eran lote de alevines externos que metían Sí, tal vez en alguna de esas fotos, era porque también iba a seleccionar reproductores. Yo misma hacía la selección de los reproductores ya. ¿Con qué frecuencia hacías la selección? al año. Cada año. Comenzando el año, comenzábamos la selección, porque a muchas personas les parece, lo he escuchado, les parece mejor utilizar reproductores grandes, los reproductores que ya tienen 2, 3 años, y seguirlos utilizando. A mi gusto, no. Es más difícil moverlos, Así es es. más difícil cuando se los comen una vez, ya no van a dejar de comérselos. Es más probable que se los sigan comiendo. Entonces, Claro. esas hembras ya están amañadas, así les digo yo. Entonces, para mí es más conveniente utilizar reproductores nuevos, porque también sí, el huevo viene más pequeño, pero vienen más sanos. Yo también he visto cuando ya las hembras son más viejas, vienen muchos alevines, pues ya dañados, vaya, ya no tienen la cola, ya no tienen aleta, ya están. Entonces, eso es lo que yo he visto a mi experiencia. Sí, yo también considero que los reproductores ya que están muy grandes también pueden ser muy peligrosos para uno, porque ya las espinas son demasiado grandes, ¿sí? Entonces sí hay una afectación pues también en uno, ¿no? Que Sí, podría... claro. Entonces, discúlpame, nosotros No, utilizábamos japas, y de repente tuvimos en una o dos ocasiones el golpe en la frente porque el claro, animal busca salir. Entonces, me imagina el golpe de una tilapia más grande. claro. Sí, para mí es más práctico utilizar animales de 300, 400 gramos. ¿Toda la parte de reproducción utilizaban estas zapas? Sí, sí, todo. Los reproductores metíamos de 5-1, 5 hembras por un macho, Órale. y todo el ciclo los utilizábamos. Los sacaban para
cuando sacábamos el huevo, sacábamos el alevín, los mandaba a una sala de incubación. Ya cuando tenían cierta talla, 2 semanas, que era cuando yo volvía a hacer la extracción, que ya no me iban a caber en la sala, los pasaba a japas más grandes y ahí los iba separando. Al momento yo de poder mandar un lote, lo sacaba todos los alevines de la japa, los ponía en la sala y había que tamizar, porque ahí yo mandaba las bolsas, ya el biólogo que estaba encargado de las jaulas o de los estanques, él sabía qué hacía, pero yo los mandaba del tamaño que eran por tamiz. ¿Trabajaste reproductores en estanques, no sé, de geomembrana o de concreto? No. Solo, bueno, lo que vi en la universidad, pero yo solo utilizaba japas con reproductores y de ahí a canaletas. Porque eso es lo interesante, porque normalmente, pues yo creo que en México es donde más se utiliza el sistema, ya sea en estanques de geomembrana o en estanques de concreto rectangulares, ¿no? Sí. No había visto en México que utilizaran APAS, pero está interesante esa parte, porque, sí. Digo, y la proporción que mencionas, y también pues es muy fácil poderlas manejar, ¿no? ¿Sí? Sí, a mí me pareció, como le digo, yo recién salía de la universidad, entonces yo no había manejado otros métodos, fui y vi ese, a mí me gustó mucho, aprendí a utilizarlo, me pareció muy práctico y bien, o sea, las vas separando la capa y lo sacas, y el alevín que anda nadando, ese también lo puedes extraer y perfecto, no tienes ningún problema. Para mí es un sistema muy completo. ¿Cómo sentiste ese cambio del trabajar con tilapia a trabajar con camarón? Porque muchas veces pues han mencionado o no sé, platicando con algunos amigos que han trabajado mucho con camarón, pues se les hace como complicado de repente trabajar con peces, ¿no? Pero lo tuyo fue al revés, o sea, de tilapia a camarón. ¿Cómo lo vistes? ¿Cómo te sentiste? El cambio, yo pienso que, no sé, yo tuve buena orientación. No fui de lleno yo a ser encargada de una granja de camarón, sino que fui como auxiliar. Cuando comencé en esto del camarón, fui como auxiliar con biólogos que ya tenían mucho tiempo trabajando en esto, y me ha tocado la suerte. He sido muy afortunada como mujer en este negocio para estar. Tienes que ser muy fuerte. Y yo he sido muy afortunada a tener a buenas personas que me han capacitado, me han enseñado, y yo creo que con los que me he topado nunca han tenido un recelo hacia mí, lo que a veces se puede ver en compañeros. Y ya después de estar en una granja, cuando inicié, estuve como 3 meses, como le digo, con biólogos muy buenos y muy capacitados. De ahí me pasé por cuestiones de mejor sueldo, ¿verdad? Que al final de cuentas es lo que buscamos. Me pasé a otra granja y ya aquí ya llevaba un conocimiento más amplio en lo que es en el manejo de los estanques, los recambios, y como en estas zonas utilizan estanques rústicos de 7 hectáreas, 8 hectáreas, 9 hectáreas, o sea, son grandísimos. Cuando yo venía de estar trabajando en un estanque de 1 hectárea, que metíamos 70 japas, entonces de yo manejar muy poquito a ver todas estas cantidades de agua, sí fue diferente y sí fue difícil, pero como te digo, siempre he tenido el apoyo y siempre me han sabido guiar en esto, y mis profesores también siempre han estado ahí, de que si yo tengo alguna duda, con ellos, y yo creo que para todos mis compañeros siempre ha sido así.
Cuando entraste a la parte de camarón, ¿cuál fue tu primera actividad? ¿Te mandaron de parametrista? Cuando entré a la parte de camarón, a checar pH, checábamos pH. Pues yo hacía bacteriología también ahí. Me gusta mucho la bacteriología. Yo cuando hice mis prácticas de ingeniero, las hice en el Comité de Sanidad de aquí de Tamaulipas. Y ahí estuve ahí estuve cuando la enfermedad de muerte temprana aquí en Tamaulipas estaba comenzando. Y ellos también me guiaron mucho y me estuvieron enseñando. La bióloga Liliana, ella está en el Comité de Sanidad de aquí de Tamaulipas y ella me enseñó pues las bases de la bacteriología, cómo hacer placas, cómo hacer los agares, entonces todo eso. Y cuando estuve en la granja, ella estaba de encargada, entonces ella sabía que yo estaba ya relacionada algo con eso y en eso nos basamos. Órale. Y fíjate que ahorita que dijiste de la parte de bacteriología, cuando estabas en tilapia, digo, no creo que cuando estuviste no se haya presentado la cuestión del estreptococos o alguna otra enfermedad. ¿Tuviste algún problema con eso? ¿O sí con teníamos, alguna otra bacteria? Sí teníamos, tenía mortalidad. Algunas eran por hongos, sí, otras por bacterias. Ahí no tenía la manera de saber porque no teníamos un espacio, no teníamos microscopio, no teníamos las herramientas necesarias para poder determinarlo, solo lo que se veía a simple vista. Cada que venía el comité, pues ellos hacían los chequeos de rutina y pues ya. Yo creo que muchos de mis problemas o de los problemas de la granja en mortalidad era por la contaminación del agua. Nosotros teníamos una captación o utilizábamos el canal de riego de plantíos, sí, porque es una zona de riegos. Nosotros utilizábamos ese canal, pero como los fertilizantes, los insecticidas que les ponen, todo va ahí. Entonces utilizábamos un reservorio de 2 hectáreas que estaba por arriba del nivel de la tierra y la sala de incubación estaba por debajo del nivel de la tierra. Entonces cada vez, y eso era conocido, yo ya lo veía y yo ya sabía que eso iba a pasar. Cada vez que yo hacía bombeo a mi reservorio, se movía todo el fondo y pues ya cuando tenía algunos 50 centímetros era cuando comenzaba a hacer rebombeo y se movían los fondos y empezaba la mortalidad. Sí se llegaba a perder bastante. Yo siempre pensé que era por eso, las bioacumulaciones que se hacen de todo lo que tiran las personas en los riegos. Órale. Regresando a la parte de camarón, aparte de la muerte temprana, ¿qué otra cosa vistes ahí en el Comité de Sanidad Acuícola? Pues ahí nos enseñaron, a mí me enseñaron, vaya, lo que es distinguir un camarón sano, lo que se hace en el análisis en fresco, porque salía a campo con ellos y me enseñaron a hacer análisis en fresco, a reconocer un hepatopáncreas dañado, de uno sano. Y eso me ayudó bastante. Ahorita que estoy en granja, en base a eso, nos guiamos o ya tengo un conocimiento para poder dar algún... Si ponemos cal, si hacemos un recambio, si se maneja de alguna manera especial, entonces eso sí me sirvió mucho. O sea, siempre hacer preventivos, ¿no? Sí, siempre hacer, eso es muy bueno, los preventivos son muy buenos. Y los análisis en fresco también, no importa que no tengas que no haya gaviota, porque eso pues a primera vista se ve, si ya está la gaviota arriba, ya tienes que empezar a hacer. Entonces, ¿para qué nos esperamos a eso si se puede hacer como preventivo? Ok.
Fíjate que una de las cosas que yo no tenía mucho conocimiento es en relación de lo que se hacía de acuacultura en Tamaulipas, ¿no? Digo, Ujú. la tilapia pues se ha diversificado en todo a nivel nacional, pero también sabía que se cultivaba algo de bagre y pues igual la parte de Catán, pero hasta ahí. Hasta que pues básicamente tú me comentaste que estaban trabajando con la parte de camarón, ¿no? A mí se me hizo bien interesante porque normalmente cuando hablamos de camarón, pues es que los lugares que más impactan, pues es Sonora, Sinaloa, Nayarit y una parte de Colima, ¿no? Ujú. Pero, sin embargo, pues ustedes sí están trabajando en la parte de camarón y en esa parte, solamente realizan engorda o ya hay algunos laboratorios que están produciendo poslarvas de camarón para la producción ahí en Tamaulipas. No, no hay laboratorios que se sepa, no, no hay. Hace muchos años en la pesca hubo un laboratorio, pero por un huracán o también no hubo manera de seguirlo. Yo creo que yo todavía ni naciera por allá por los 90. No se realizó, no llegaron a nada. Pero ahorita solo engorda. Toda la larva se trae de Sinaloa. Y bueno, pues aquí casi todos compran a un solo laboratorio, es el que más mueve el larva por esta zona, eh, y pues ha salido bien. Nosotros, la camaronicultura, yo creo que la acuacultura en general, en estos años pasados con sequía, sufrió golpes fuertes. Muchas granjas de aquí de la zona, si no te voy a decir todas, porque yo creo que dos quedaron abiertas de las 11, 12 que son. Ya. Cerraron sus puertas, cerraron labores y no, porque no se pudieron, teníamos salinidad en el río de hasta 50, 60 partes, en los estanques estaba brutal la salinidad, había por un estanque de 7 hectáreas, te salían 4 toneladas, o sea, las pérdidas fueron muy grandes y muchas de ellas no se pudieron recuperar porque es momento que no han abierto. Yo en la granja donde estoy actualmente, el año pasado abrieron y me llamaron para hablar con ellos, para hablar, o sea, a ver si llegábamos en algo, no, sí me quedé con ellos. Pero es de las pocas que volvieron a retomar labores después de la sequía de casi 8 años. Sí. Entonces, pues aquí estamos, y somos pocos. Oye, ¿y cómo hacen el transporte de las poslarvas de Sinaloa a Tamaulipas? En tráiler, rotoplas, con aireación, y en el camino vienen alimentando. Sí. Algunas granjas piden que vengan subiendo salinidad, otras no, pero ese es el manejo que se lleva. Más o menos, ¿cuántas horas son de trayecto? Pues yo creo que son alrededor de, no sé, 20, 22 horas. Órale, sí es bastante. Y es bastante. Sí. Sí, sobre todo seguramente manejan un volumen muy grande para poder transportarla. ¿Tú sabes cuánto cuesta un millar? No sabría. ¿No? Ya. Yo pensé que sí sabías por ahí. Porque, pues sí, es interesante, ¿no? La parte de saber como los costos también para ver cuánto es lo que se está generando, ¿no? Supongo que la granja, así como has estado mencionando, no manejan una densidad baja, sino siempre están manejando densidades altas. En siembra, Ajá, no, sí se manejan densidades. Aquí son rústicos los estanques, como te sí, comento, son muy grandes. Hay una granja que tiene 2 estanques y uno de ellos es de 16 hectáreas, o sea, es grandísimos. claro. Entonces, se manejan densidades bajas para poder hacer buenos manejos, porque tampoco, como no tenemos aireación, muchas de las granjas que están no tienen ninguna, es más, ni siquiera algunas no tienen ni luz. Entonces,
solo hacen recambios para oxigenar. Por eso es el motivo que se manejan densidades bajas de entre 10 y 15 camarones por metro cuadrado. Ok. Pues sí, sí. O sea, es un sistema semi-intensivo, se podría decir, ¿no? Sí. ¿Y tú qué opinas, por ejemplo, de estas granjas que tienen un estanque de 16 hectáreas? ¿Sería más conveniente partirlo y tener varios? Sí, 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 definitivamente. Siempre hay que buscar la mejor manera de hacer buen manejo del agua, de nada te va a servir empezar a meter agua a las 7 de la tarde cuando traigas un oxígeno de 4 o de 3, porque ¿cuándo vas a levantar? Entonces, claro. Sí, lo mejor es el trato que le puedas dar al estanque, siempre teniendo en cuenta que en eso se basa tu producción. Sí, sí. En la granja donde tú estás, ¿cuántas hectáreas son? Son alrededor de 30 hectáreas, 30, 35 hectáreas. ¿Y todos los estanques son muy grandes? Sí, sí, todos los estanques son de 7 a 8 hectáreas. Órale. No, sí, son bastante grandes. Te quería preguntar, ¿cuántos ciclos más o menos sacan? Por lo regular, en esas granjas sacan 2 ciclos. Como yo voy comenzando en esta granja, el año pasado se hizo un ciclo largo. Ya. ¿Hasta qué talla la llevaron? Los más pequeños que se sacaron en precosechas fueron de 18 gramos y tuvimos estanques que nos dieron 25, 28 gramos. Y en cuestión de la sobrevivencia, ¿cómo consideras que tuvieron esa sobrevivencia, no sé, del 80%, del 90%? Pedir una sobrevivencia de un 90% ya es avaricia. Nosotros nos manejamos en una sobrevivencia de 60, 70%, que es muy bueno para, teniendo en cuenta años pasados que veníamos batallando, que se venían teniendo, como te comento, la salinidad muy alta, que sacaban de 30, 40 al 50, el 50 ya era pedir mucho. Entonces, ahorita salimos con un 60, un 70, que estuvo muy bien. Órale, está bien interesante porque también se compensa esta sobrevivencia con el gramaje que te está sacando. Porque incluso tu primera precosecha la estás llevando arriba de la talla comercial nacional, ¿no? Que son 15 gramos. Ajá. Y tú estás sacando 18 gramos, entonces, y de ahí te vas más para arriba, ¿no? Entonces sí se compensa bastante. María Isabel, bueno, ya te hice algunas preguntas. ¿Te gustaría hacerme alguna pregunta? ¿Me tienes alguna pregunta? Sé que es docente en la universidad. ¿Cómo cree usted que se podría, pues, dar más a conocer la acuacultura? Porque eso es importante. Los muchachos, no sé, muchos no estudian, muchos optan por otras carreras que al final de cuentas no es lo que esperan. ¿Cómo cree que podríamos hacer para generar más matrículas en la acuacultura? Porque es importante. Hay mucha gente que sí trabaja en esto, que no está estudiada, y no digo que está mal, pero que esas mismas personas podrían tener un documento que te avale como ingeniero, como técnico universitario, para poder tener mejor ingreso, y eso es cierto. Claro. Sí, una de las cosas que sí necesitamos una difusión más grande en relación con la carrera en general. Por ejemplo, con el doctor Isidro, pues en realidad una de las pláticas que tuvimos, la primera intención era como promover
la carrera de acuacultura del tecnológico y a la par, pues promover también la carrera de acá de Tabasco, ¿no? De que ingeniería en acuacultura. Pero me parece que eso es lo que nos hace falta, un poco más de la difusión de la carrera. Y pues tenemos, digamos que varias secretarías o dependencias como la CONAPESCA que podría estar haciendo esa difusión de las carreras de acuacultura, ¿no? Que nos favorecería un poco para la gente que está inmiscuida o que está metida un poco en la parte de acuacultura y que a lo mejor hay mucha gente que tiene sus granjas, no tiene un conocimiento de la parte de las carreras, pero tiene hijos y entonces podría ver un impacto de esa manera, ¿no? De decirle a su hijo, mira, existe la carrera en tal lado y a lo mejor de esa manera se podría, ¿no? En Tabasco hay un programa que creo, me parece que se llama Pescando Peces o algo así. Hay un programa muy fuerte aquí en Tabasco para promover un poco eso de generar como empleo y una entrada o un ingreso a las familias en cuestión de que les dan jaulas flotantes junto con tilapias, ¿no? Y entonces las hacen la parte de engorda, les dan como un seguimiento, pero hasta donde yo sé, no sé si la gente que también está metida en esa área tiene el conocimiento de que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y en la División Académica de Ciencias Agropecuarias existe la carrera de Ingeniería en Acuacultura, ¿no? Entonces lo que vemos es que hay muy poca gente que tiene el conocimiento de este tipo de carreras. Entonces, por lo tanto, pues sí, tendríamos que hacer una difusión muy amplia, incluso, pues a lo mejor comprar tiempo en televisión o en algún Las redes espacio de sociales. YouTube. Ajá. Pero fíjate que una de las intenciones también de hacer esta parte del rollo acuícola, pues es como ver lo que están haciendo otras personas de la cuestión de acuacultura. Y lo que yo me he dado cuenta es que en cuestión de suscriptores y de visualizaciones de los videos son muy pocas. Entonces, también a lo mejor somos un gremio muy pequeño, pero tampoco nos damos como la suficiente difusión entre nosotros para poder crecer más, ¿no? Y por lo tanto, pues, que nuestras universidades o nuestros tecnológicos tengan una entrada significativa en cuestión de alumnos, ¿no? Y se me hace también muy extraño que ha bajado bastante, porque cuando yo inicié la carrera de ingeniería en acuacultura y que inicié en Sonora, cuando ingresamos éramos 50 alumnos. De ahí pues nos partíamos a tres ramas, pero la mayoría iba para la parte de acuacultura, ¿no? Pero había un ingreso de 50, ¿sí? Y actualmente hay muchas universidades que no tienen ni 10 alumnos de ingreso o por mucho, ¿no? ¿Sí? Pero sí nos hace falta esa parte de difundir mucho la parte de acuacultura, a lo mejor en la parte de los sectores, ya sea con la pesca, el INAPESCA, por ejemplo, o ahorita que se llama IMIPAS, pues realicen esa parte de difusión de las carreras en cada estado, ¿no? Donde están presentes ellos, ¿sí? Entonces, pues es interesante, ¿no? Y sobre todo que vean los productores o los posibles productores que no solamente se puede cultivar la parte de tilapia o solamente camarón, hay mucho más especies que se podrían utilizar, ¿no? En México pues estamos restringidos porque nos vamos mucho a lo muy tradicional. Por ejemplo, comemos solamente cerdo, res y pollo, ¿no? Sí, y bueno, y pescado, pero pues básicamente lo que es tilapia, ¿no? Entonces no abrimos mucho nuestro panorama como tal. Pero lo que yo te decía de cuestión del cultivo del bagre en Tamaulipas, se supone que por allá era
una zona donde se veía el crecimiento del bagre, ¿no? Y también pues pegado como a Estados Unidos, que donde era lo que más se producía. Sí, Sí, y disminuyó bastante la producción. claro, Este, nosotros en esta zona de aquí de Aldama, en este municipio, es una zona pesquera. Aquí la gente o se dedica a la pesca o se dedica a las granjas. sí, Hubo una deficiencia muy grande de ostión. Nos pegó durísimo el abulón que se come el ostión, entonces pues ya, o sea, no sacaron, ya no hubo, aquí el río está limpio de ostión. Antes podías ir y agarrabas a la orilla del mangle, metías la mano y sacabas, y ahorita ya no hay nada. Entonces, también junto con la universidad les han dado mucho auge y han hecho proyectos, han sacado proyectos pequeños, grandes, para las sí, cooperativas, para las familias. En la granja donde estoy hay un experimento de proyecto en el reservorio para el ostión, y es bueno porque si no conoces son muy poquitas, y aparte de las personas que salen de la universidad, los muchachos que sí terminan, es un claro, gremio muy chiquito el que sí se dedica a esto. O sea, de mi generación, de los que salimos, yo creo que la mitad, y me estoy yendo muy arriba, sí, porque sí, te voy a decir que en mi generación salimos 16. Entonces, si te digo la mitad, yo creo que 5 de los 16, 5 o 6 nos dedicamos a la acuacultura. Entonces, sí se necesitan personas que sepan, personas que tomen a las familias que tienen estas granjitas de ostiones y las encaminen por parte del gobierno. Se necesita que haya más, pues hacer pagos, hacer contrataciones de estos muchachos, porque claro, claro, ¿verdad? No vamos a trabajar gratis, pero sí reforzar el trabajo en la acuacultura, que conozcan, que sepan que está la universidad, la suya en Veracruz, hay otra, la de aquí de Tamaulipas. Nosotros hemos tenido compañeros, bueno, yo tuve compañeros que venían de Chiapas, de Tabasco también, tuve un compañero que venía de Tabasco. Entonces, sí es bueno, la carrera es muy bonita, sí, es una profesión muy noble. Pues, ¿qué puedo decir yo? A mí me gusta, a mí me encanta esto. claro. Yo siempre quise ser acuacultora y yo creo que tengo mucho para dar todavía en esto. Y sí, es bueno. Así como hemos tenido carencias, también hay los ríos ahorita con las lluvias que se vinieron, las salinidades traemos salinidades de 17, que son salinidades muy buenas para el camarón, salinidades muy Claro. buenas para el ostión, y podemos seguir trabajando con eso. Yo espero que este año igual tengamos una buena producción de camarón en esta granja y en todas las de la zona, porque son muchos trabajos también los que se perdieron. O Sí, sea, granjas que tenían 15, 20 trabajadores cerraron, y pues fue mucha gente que se quedó sin trabajo y a emigrar, a hacer cosas que a veces no están bien, no se justifica, pero pues de ahí viene. O sea, si damos trabajo, la gente va a trabajar porque se sabe. Entonces sabe sí. que la gente es trabajadora y es lo que busca, y pues hay que dar el sustento. Fíjate que creo que una de las cosas que también tiene que tener un egresado de acuacultura es como no tener mucho el miedo de poder irse hacia otro lado, ¿no? A mí me parece que la apertura de acuacultura ha crecido también. Bueno, hay otras herramientas que hay que tener también, como lo que es la parte del inglés. Aquí mismo en el rollo acuícola hemos tenido al biólogo Vicente Maldonado, que él estuvo en Costa Rica, sí, en Costa Rica, trabajando con peces marinos, y se fue a África a trabajar con tilapia, ¿no? En jaulas flotantes. El doctor Solkin, él estuvo trabajando con camarón en Indianápolis, ¿sí? Entonces, hay otro biólogo que me comentaba que también uno de sus compañeros estaba trabajando, me parece que en Noruega, ¿no?
y que es una acuacultura completamente diferente. En México también tenemos aperturas en cuestión de peces marinos, el quincampachi, la totuaba, bueno, digo, para empezar, ese tipo de especies, el atún, que aunque se está haciendo solamente lo que es la engorda, pero hay todas esas posibilidades, las mismas granjas de camarón, de abulón, todas esas, ¿no? Entonces yo creo que no debe de tener miedo el egresado de ingeniería en acuacultura, y sobre todo que tenga la iniciativa de mandar su currículum a otros lados y pues poder seguir, ¿no? Aunque sea que entre como parametrista, pero va a ir teniendo una apertura, un conocimiento completamente diferente al que ya tuvo en la escuela, ¿no? Sí, 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 perder el miedo, esto es muy importante, tanto en los chicos como en las chicas, como sí, te digo, siempre es, no sé si será por lo que te enseñan en tu casa, es ese miedo claro, de uno como mujer irse a otros lugares, pero pues es bonito trabajar, ganar tu dinero, salir y te vas haciendo y vas conociendo nuevos lugares, vas conociendo nuevas especies. Tampoco no te tienes que casar con una especie y decir, no, yo bagre y aquí me voy a quedar. O claro, sea, pierde el miedo. Igual ahí te tienes que enseñar, te enseñas porque te enseñas. Tú ya traes las bases de la universidad y sí conoces. Las personas que están ahí, yo siempre se los digo, porque cuando me ha tocado en varias ocasiones que llego a una granja, la segunda granja que trabajé aquí de camarón, la chica que estaba antes de mí, ellos, pues yo creo que fueron muy malillos con ella, los mismos trabajadores por ser mujer y porque sí, cómo vas a saber más que tú que yo si tú vienes saliendo de la universidad y yo ya tengo aquí 20 años. Y me lo claro, comenzaron a decir a mí, pero no hay que tener miedo, o sea, sí tú sabes qué pasa, pero yo sé por qué pasa eso. claro. Entonces, las cuestiones son muy diferentes y no tenemos por qué ni agachar la cabeza ni sentir vergüenza. Aquí vamos a trabajar y es cuestión nada más que ellos te vean seguro de lo que tú estás haciendo Sí. y a darle para adelante. En cuestión de la acuacultura en Tamaulipas, ¿cómo la ves actualmente? Y a lo mejor en un futuro, no sé, 5 años, por ejemplo. Yo creo que nos vamos a recuperar. Yo sí tengo mucha fe en que la acuacultura se va a recuperar en esta zona porque también he visto al secretario de Acuacultura poner mucho empeño. Yo he estado en varios eventos y he platicado con él. Tiene mucha intención, bueno, ahorita es subsecretario de Acuacultura, tiene mucha intención, está muy cerca de las personas en los ejidos, viendo las necesidades de los pescadores, incluyendo en la pesca la Sí, acuacultura, como le comento. La granja esta de ostión que se abrió aquí en la laguna la están trabajando los mismos pescadores en las cooperativas de aquí de la zona, las están trabajando ellos. Entonces es muy importante que esas personas que tienen poder y la facilidad se acerquen con ellos, vean sus necesidades, vean cómo trabajan y pues yo creo que de ahí vamos a comenzar. O sea, si ellos se acercan, si ellos tienen la voluntad, si ellos tienen la iniciativa, eso es un parteaguas muy importante. Entonces, yo creo que Tamaulipas va a seguir avanzando, tanto en camarón como tilapia, bagre y pues las especies que sigan. sí, es muy importante, ¿no? Bueno, Marisabel, si tienes alguna otra pregunta o pues quería agradecerte también, o si tienes alguna otra. No, estoy muy bien. Sí, pues yo te quería agradecer, pues que hayas aceptado esta invitación a platicar aquí en el rollo acuícola y pues saber un poco de lo que está pasando en cuestión de la acuacultura en Tamaulipas. Sí, No, al entonces, contrario, yo quería agradecer que me tomara en cuenta para esta plática y qué bueno que soy la primera.
Espero les guste y hay que darnos difusión para que Claro más que sí. personas vean esto. Sí, sí, claro que sí. Pues muchas gracias por aceptar nuevamente y pues nos vemos. Hasta luego. Sí, nos vemos, estamos como quiera. Hasta luego, que estés bien. Hasta luego, que esté bien.